Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos. Ay, si se revelan los recuerdos, pero no se revelarán porque los ahorcaremos. Y se revelan, si no se revelan, tendremos con ellos un trato humano y agradable. Aquí los mantenemos a raya, por lo menos los Eso explicamos sí, cómo son, sí. o cómo fueron en este caso. Sí. Buenos días. Bueno, Isabel, hoy nos trae César. César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Uno de esos momentos fantásticos en los que se ve la complejidad que fue adquiriendo el franquismo, Sí. que tuvo desde el principio, pero claro, ya cuando empieza esto a desarrollarse, ya es que es muy liado, muy complicado, muy lioso. Hay noticias en un sentido, en otro, para bien, para mal, para regular, con el régimen, a favor del régimen, contra el régimen. Es un gran follón y estamos a principios de los 60, ¿eh? Yo además tengo la sensación de que muchas de las cosas que hemos visto después ya estaban en los 60, incluso a finales de los 50, y cada vez me da más esa sensación. Bueno, ¿no? el poder sindical convertido en vertical se da en el 59, en la Camocha, cuando se fundan comisiones obreras, y en el 62 ya estamos en el primer pulso del sindicalismo fuera pero dentro, horizontal pero vertical. Y por supuesto los enredos de los católicos no siempre en uno decentes. en uno y otro lado, sentido. efectivamente. Sí, la verdad es que en el año 62 se produjo eso que se ha dado en llamar la crisis del 62. Luis Suárez lo llama así. A mí me parece un poco exagerado hablar de la crisis del 62, pero bueno, mantengamos el término convencional, que empieza en abril del 62 con unas huelgas en la zona minera de Asturias. Ni que decir tiene que la policía de Franco, para acabar con las huelgas en la zona minera de Asturias, tampoco tuvo que esforzarse mucho. Pero entonces estaba el capitán Lozano, el recuerdo del capitán Lozano de cómo se acaba con las huelgas revolucionarias. Calcula si eran simplemente laborales. Y realmente pues tampoco tuvieron que esforzarse mucho. Pero sí se produjo un fenómeno que fue peculiar, y es que hay un sector del clero católico que decide defender a los huelguistas. Es decir, hay una serie de sacerdotes vascos que emiten una serie de comunicados diciendo que los huelguistas tienen toda la razón del mundo. Lo mismo sucede con el conciliario de la Juventud Obrera Católica de las JOC, que era Ramón Torrella, lo cual ya era de más entidad que lo que pudiera decir un cura perdido de una parroquia vasca perdida. E incluso hay un discurso que hizo época y que verdaderamente, pues supongo que rezumaba buena fe, pero también era un disparate en términos económicos, que es un discurso que el obispo vasco Añoveros, que luego tendría sus problemas en el final del régimen, exactamente, pues en Cádiz pronuncia un discurso ante una audiencia obrera diciendo que era inmoral que cobraran menos de 125 pesetas diarias. Bueno, vamos a ver. Por lo visto Añoveros desconocía la inflación, con lo cual da igual lo que te suban si luego la inflación sube más. La menor idea, es decir, él estaba en la doctrina social de la Iglesia. Supongo que lo de la vinculación de los salarios a la productividad, que sigue siendo en estos momentos caballo de batalla, bueno, eso Añoveros ni sabía por dónde iba, pero claro que esto lo dijera un obispo fue muy serio. ¿Qué pasó? Pues hombre, que hubo publicaciones en las que empezaron a decir que los comunistas estaban infiltrando en organizaciones católicas. Era verdad. Era absolutamente verdad. No eran muchos, pero sí eran bastante combativos y bastante militantes, y era verdad. Y por supuesto algún obispo que se precipitó inmediatamente a decir que en fin, que ellos seguían apoyando al régimen de Franco, porque el régimen de Franco a fin de cuentas era un régimen católico, les había salvado durante la guerra civil, etcétera, lo cual también era verdad. Es decir, en ese sentido era cierto. Hay que decir que en realidad al régimen lo que más le afectó en ese año no fueron las huelgas, seguramente le afectó más la posición de algunos clérigos que las huelgas. Lo que más le afectó fue lo que se ha dado en llamar el contubernio de Múnich. Yo he visto en los últimos
últimos días algunos artículos sobre el contubernio de Múnich. Había uno de Eduardo Goligorsky, además los dos se han publicado en Libertad Digital. Sí. Había uno de Eduardo Goligorsky que yo creo que daba una trascendencia al contubernio de Múnich que no tuvo, pero tengo que decir que el régimen se lo tomó muy a mal, y había otro de Pío Moa totalmente desdramatizándolo como si aquello hubiera sido una reunión de amiguetes. Yo creo que ninguna de las dos versiones son reales. Es decir, el contubernio de Múnich evidentemente no fue algo que hiciera temblar el régimen, ni fue el inicio de la democracia, etcétera, pero al régimen sí le preocupó mucho y eso está muy documentado. La verdad es que el contubernio, que fue el nombre que se le dio aquí en España, fue el Congreso del Movimiento Europeo que se celebró en Múnich. El Congreso del Movimiento Europeo abrió las puertas a 7 grupos políticos españoles, tengo que decir que en términos generales con muy poquita representación, porque eran grupos muy pequeños, incluso el Partido Socialista de Rodolfo Llopis en el exilio, y incluso hubo algún miembro relevante de Acción Católica que inmediatamente dijo que él había ido a título personal y que aquello no tenía que ver necesariamente con la Acción Católica. Como fue una reunión de toda la oposición, pues desde el Partido Socialista de Llopis a la izquierda a la democracia cristiana de Gil Robles a la derecha, pasando por la socialdemocracia pues de Prados Arrarte o de Dionisio Ridruejo, que había abandonado totalmente la Falange hacía más de una década, y como en todos los casos se habló de que la única salida que había en España era la monarquía de Don Juan, y como además Salvador de Madariaga dijo aquello de que en aquel congreso había terminado la guerra civil, evidentemente sí que eso creó mucho malestar, porque además el Congreso del Movimiento Europeo se produjo en un momento en el que el régimen de Franco estaba empezando a llamar a las puertas del mercado común, y claro, que lo deslegitimara esta gente al régimen le sentó como un tiro. Bueno, hay que decir además una cosa que has explicado en estas semanas anteriores, y es el éxito que tiene en el frente norteamericano. Claro. Con la visita de Eisenhower, sí, la inserción de España en todo el mecanismo de defensa de la OTAN, aunque no entrara como tal en la OTAN, en realidad en mejores condiciones era OTAN, sí, para Estados Unidos todavía, y claro, le tocaba entrar en Europa. Y desde luego ahí no había la menor posibilidad. Yo creo sinceramente que el régimen de Franco nunca hubiera entrado en el mercado común, y de hecho yo creo que llegó a lo más que se podía llegar, que eran los acuerdos creo que veremos. Que fue un gran negocio. Fue un gran negocio, sí, y de hecho pues efectivamente yo creo, y hablaremos de ello en su día, los acuerdos preferenciales que se firmaron en su momento pues estaban bastante bien para la época, pero también es verdad que Franco, teniendo en cuenta el éxito que había tenido en la política con Estados Unidos, pensaba que podíamos entrar en el mercado común y que podía utilizar la misma carta del anticomunismo que había utilizado con los norteamericanos, y en ese sentido el contubernio de Múnich pues se pensó que hacía un daño que en términos objetivos no era real, pero sí que es verdad que el régimen sí lo creyó así. Tanto es así que el 8 de junio de ese año 62 se dictó un decreto que suspendía el artículo 14 del Fuero de los Españoles. El artículo 14 del Fuero de los Españoles establecía el derecho a la libre residencia. Y esto era una manera de desterrar a pueblos, a algunos de los que habían ido al contubernio de Múnich, pues también sin amargarles excesivamente la vida. Creo que fue Íñigo Cabero. Lo mandaron a Canarias, sí. Bueno, hubo varios de los democristianos, como siempre eran los que más sí, enredaban. A otro lo mandaron a la Alcarria. Sí. La verdad es que eran sitios entrañablemente sí, nacionales, pero poco inhóspitos, solitarios, algunos a las Urdes, sí, también. Por regla general iba a verlos el párroco para ofrecerles sí, ayudar a misa y tal, siendo el además demócrata cristiano. Era hijo de algún masón, sí, jugaban al tute por sí, la noche, sí. El cura, el boticario, sí, el párroco, el cura. No, el cura, el boticario, el maestro, sí, y el confinado, que sí, se decía, sí, ¿no? Es cierto. Con lo cual, en fin, el régimen tampoco fue duro con esta gente. Supongo que a algunas personas sí les permitió construir una especie de historial antifranquista que había sido pues muy leve, entre otras cosas, porque claro, realmente se diga lo que se diga, el franquismo era un Estado de Derecho, es decir, que se cumplían las leyes. Y entonces, claro, ¿cómo ibas a sancionar a una persona por reunirse en el extranjero, hablar mal del régimen, cuando regía un principio típico del derecho penal, que es el de la jurisdicción territorial, y evidentemente claro, lo habían hecho en territorio extranjero? Entonces, claro, al final a lo que se fue a suspender el artículo 14, no hace falta decir que todo el mundo siguió residiendo donde quiso, salvo estos que, aplicándose esa suspensión,
suspensión del artículo 14 acabaron desterrados unos meses. La verdad es que la respuesta del régimen al contubernio de Múnich más contundente fue en 3 direcciones y vista con el paso del tiempo fue bastante inteligente. La primera es que a inicios de julio los príncipes que se habían casado en mayo, es decir, don Juan Carlos y doña Sofía, se habían casado en Atenas en medio de una controversia diplomática muy fuerte, porque la Iglesia ortodoxa se empeñó en que la ceremonia importante era la ortodoxa y que la católica quedaba supeditada a la ortodoxa, y lo consiguió. Y claro, lógicamente eso no podía salir en la prensa de aquí porque torcía la imagen del príncipe y entonces hubo que ocultarlo. Tampoco fueron tantos monárquicos a Atenas a ver las bodas. Bueno, también hay que decirlo, lees con lo cual las memorias de alguno sí. y parece que prácticamente toda España, cientos de miles se echaron al mar en barcos, botes, chalupas. Yo además he estado en la iglesia de Atenas y bueno, eso no da para mucho. O sea, quiero decir, la parroquia más modesta del extrarradio de aquí pues es mayor porque es lógico, no hay muchos católicos en Atenas, que es un país greco-ortodoxo. Los príncipes se habían casado en mayo, en julio se reúnen con Franco en el Pardo y entonces Franco vuelve a lanzar el mensaje que llevaba lanzando 2 décadas, es decir, aquí va a haber monarquía, pero yo soy el que establece la monarquía y establezco quién se va a sentar en el trono. Y los del contubernio de Múnich ya pueden aclamar a don Juan que aquí va a ser el que yo diga. Y esto quedó establecido de manera manifiesta porque lógicamente la comida en el Pardo se publicitó extraordinariamente, apareció en los medios de comunicación y mostraba una sintonía entre el príncipe y Franco que dejaba muy mal a don Juan. En segundo lugar, Franco nombró un nuevo gobierno, que la verdad es que es un gobierno muy interesante porque entra en él por primera vez un vicepresidente, que es el general Muñoz Grandes. Muñoz Grandes había sido un héroe de la guerra civil, donde estuvo a punto de morir en las Checas, fue jefe de la División Azul, era un falangista del signo más socialista dentro de la falange y al convertirse... Era un poco el estilo Yagüe. Al estilo Yagüe, efectivamente. Digamos, sin la galvanización que provocaba Yagüe en las tres. Exactamente, este era un hombre más tranquilo, más sereno, pero era de la misma línea. Y en ese sentido el mensaje era bastante claro, es decir, vamos, aquí el régimen va a seguir y si se diera la circunstancia de que el caudillo muere, el que le va a sustituir es Muñoz Grandes, que sigue en esta línea social, pero evidentemente en la línea del régimen. Y el tercer aspecto, y esto me parece muy importante porque implica hasta qué punto el franquismo estaba en un proceso continuo de autolegitimación. En ese nuevo gobierno que aparece en el año 62 se va a insistir cada vez más en la sintonía que existe entre el régimen de Franco y la doctrina social de la Iglesia Católica. Por ejemplo, aparte de que entra López Bravo como ministro de Industria, y en fin hay un peso fuerte de los católicos y del Opus. Si no el más listo, que era López Rodo, era el más guapo. Sí, era el que tenía más imagen, mucho más que López Rodo. O sea, es que no había telediario donde apareciera que no lo abriera. Lo abría López Bravo o Jesús Hermida a elegir. Sí, que eran seguramente un estilo. Bueno, ese gobierno el 20 de septiembre del 62 legaliza la huelga. Es verdad que insiste en que lo que denomina la ley paros obreros, con el tiempo paro obrero significaría una cosa muy distinta, pero en aquel momento... Ahora, por ejemplo, 5 millones de exactamente. parados obreros o trabajadores. Pero en aquel entonces era la huelga siempre que no tuviera carácter político. Y esto se sumaba a otra ley que entró en vigor el 1 de enero de ese mismo año 62, que fue la Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, que pretendía equiparar a la mujer con el hombre, hasta tal punto que la ley abría cualquier tipo de trabajo y de empleo público a las mujeres, salvo la jefatura del Estado y las Fuerzas Armadas. Pero todo tipo de oposiciones, la escuela diplomática, etcétera, etcétera, lo cual es algo que Eso es el momento en que empieza la feminización, por ejemplo, en la sanidad. Porque y la sanidad siempre en la enseñanza y en la administración en general. Sí, y en la enseñanza siempre había tenido una presencia grande, pero claro, con esto se generaliza. Porque claro, la cantidad de maestras, profesores de instituto, de universidad que salen, pues es enorme durante todos los 60, aparte que empieza a generalizarse el sistema de becas y entran las que una década después o década y media serán pues las profesoras. Yo creo que en estos momentos debe haber un 70-80% de mujeres y en la sanidad pues más o menos por ahí, ¿no? Sí, y empiezan a entrar en la administración, en otras ramas de la administración, y hay algún nodo donde, por ejemplo, aparecen mujeres que son policías de tráfico.
Es decir, por primera vez, bueno, entonces fue algo que salió mucho, lo de las policías de tráfico, etcétera, etcétera. Es decir, se produce en ese momento, en el año 62. Yo creo que es el enésimo, porque esto llegó hasta la muerte de Franco, el enésimo intento de legitimación del régimen, sustentado en dos pilares muy claros. Primero, vamos hacia la monarquía, pero la monarquía la trae este régimen. Y segundo, nosotros creemos en un régimen social. Lo que pasa es que creemos en un régimen social de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia Católica. Hasta tal punto, y esto es interesante, que en esa época, ingenuos que eran, pero visto en esa época no parece tan disparatado ni tan descabellado, se llegó a pensar que efectivamente los sindicatos de la época de Franco, con este peso enorme del pensamiento católico, iban a desplazar para siempre a los sindicatos de clase. Lo que no llegaron a pensar nunca era que Comisiones Obreras practicaba el entrismo, claro. Y no es que se hubiera integrado, sino que había entrado, que era una cosa muy distinta. Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, lo que luego fue uno de los dirigentes históricos del PC, entonces era cura, Paco García Salve, sí. Francisco Cura García Paco, Salve, sí. El cura Paco después, pero antes es el autor en los 60 de uno de los libros de más éxito en la adolescencia, que es El diario de un muchacho de Preu, que estaba basada en una historia real de un muchacho de Valencia, que a mí me lo enseñaron además un día en Valencia. Mira, ese es el muchacho de Preu. Digo, pero no era cura. Ah, se salió, lo dejó. Sí. Pero yo recuerdo que a mí aquello me sorprendía, era la época de Martín Vigil, sí, también enorme curas, éxito de Martín Vigil. Enorme, pero extraordinario, es decir, todo venía vía iglesia. Que llegó, yo creo que el éxito enorme de Martín Vigil llegó prácticamente a los 80. Muy finales de los 70 con seguridad. No, todavía. Y yo recuerdo en los 60 empezaban Una chabola en Bilbao, Cierto olor a podrido. Cierto olor a podrido fue la primera. Primer amor, primer dolor. Sí, esa ya 70. Sí. Primer amor, primer dolor, qué gran, ¿verdad? Esto hay que decírselo a Barili mañana. Para ese amor es primer verdad. Amor, primer dolor. Bueno, vamos a contar cosas más risueñas a la vuelta. Bien, volveremos además con una canción que no es que sea risueña, es que es estrepitosamente festivalera. Qué dentadura, la de Manolo Escobar. Y ya he avanzado mucho. Sí, efectivamente. Sí. Clisiden nos ayuda a conseguirla, fíjate, blanqueándola de una forma sencilla y sobre todo de una forma casera y muy económica. ¿Por qué? Porque ese pack blanqueador de Clisiden Express consigue que en un mes más o menos tengamos una sonrisa bastante más blanca y eso también es sinónimo de bastante más limpia. Pídanlo en farmacias y en parafarmacias ese kit blanqueador de Clisiden. Bueno, pues son las 10:30, hacemos una pausa muy breve y volvemos con el primer gran éxito de Manolo Escobar, El Porompompero. Y bueno, éxito para toda la vida. Y solo superado por él y Viva España. Sí. O Que Viva España. Sí. Solamente, pero durante muchos años, El Porompompero. Cada vez que lo oigo, me quedo atónito. Yo también. Sí. Lo reconozco. Es radio. El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola por sus bonitos colores. Poropom, 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 pero, poropom, pero, poropom. No creas al embustero que a ti te enseñó a querer, debió de saber primero que no se puede vender. Debió de saber primero que no se puede vender, cariño que es verdadero. Poropom, 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 pero, poropom, pero, poropom. Tu calle fue en otro tiempo, camino ya no pa' mí, y ya es una cuesta arriba que
no la puedo subir. Y ya es una cuesta arriba que no la puedo subir. Y paso la pena viva. Poropom, poropom, pero, poropom, pero, poropom. Este era Manolo Escobar. Tengo que decir que la canción aparece en el 62, el año de la crisis, donde la gente no se enteró del contubernio de Múnich, pero todo el mundo iba cantando al porrompompero. Doy fe, aunque era pequeño. Y en el año 63, en la primera película de Manolo Escobar, que es Los guerrilleros, película patria, porque acababa en Bailén y todo lo demás, pues efectivamente cantaba esta canción. Salía una jovencísima Rocío Jurado, que parecía la hermana pequeña de Rocío Jurado, todo hay que decirlo. Y plana. Absolutamente, como una mesa. Era algo increíble, como hasta la querida, su primera película con Fernando Fernán Gómez, era lisa. Sí. Pero luego cambió. Evolucionó. Sí. Bueno, y sale José Luis Pellicena, de oficial francés, que lo de José Luis Pellicena y Fausto es lo más parecido que yo conozco. Es verdad, es algo impresionante. O sea, que tremendo. Bueno, esta es la canción y el libro es un libro... Hay que decir una cosa que yo recuerdo, porque yo no era pequeño, pero ya era bajito. Sí, y entonces, y era de Teruel, que esas cosas no pueden cambiar. Y claro, cuando tú veías a los tíos de la España profunda fingirse andaluces para cantar el porón pompero en las fiestas locales, el ridículo era total y absoluto. Es igual, era una época de una gran alegría vital, y ahí todo el mundo se metía en jardines, a nadie le molestaba hacer el ridículo, pero lo hacíamos, ¿eh? O sea, es que claro, tocar palmas en Teruel, pues no. O sea, no se ha hecho nunca, y entonces no se debería haber hecho. Mi caso era distinto, porque enfrente justo del piso de mis padres vivían unos emigrantes que venían de Jaén, y la cosa encajaba bastante. No, yo tenía grandes familia fans en Linares, de toda esta gente, pero eran los que peor veían a que en Orihuela del Tremedal pensaran que podían tocar los palillos y podían... ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Era igual como cuando dicen mismo, bienvenido Mr. Marshall. Que se presente todo el pueblo vestidos de andaluces. Sí. Bueno, pues disfrazados. Ahora, gran alegría, ¿eh? La canción traduce muy bien el ambiente popular y estrepitoso de la época. Yo no tengo la menor duda. Bueno, y el libro es una obra de teatro que la menciono porque además me parece muy importante. Al mismo tiempo que empezaba a triunfar, y no ha dejado de hacerlo, Manolo Escobar, en aquel momento el que triunfaba y triunfó durante muchos años en los escenarios era Alfonso Paso. Alfonso Paso, que llegó a tener en Madrid 8 obras distintas en 8 teatros diferentes al mismo tiempo, que eso, yo creo que desde Lope de Vega, quizá Lope, y no estoy seguro, y no es seguro, sí. Si acaso. Mingote lo premió con aquel famoso chiste donde se veía una pareja de cierta edad y el marido le decía a la mujer: hoy salimos, ¿quieres cine o paso? Lo cual era bastante real. Entonces, Alfonso Paso tuvo un enorme éxito. En el año 62 estrenó en Broadway. Hasta donde yo sé, es el único autor español que ha estrenado en Broadway. Pero escogieron muy mal la obra, porque escogieron una comedia de él que está bastante bien, pero que, como es el canto de un vago que decide no trabajar y fiar todo a la acción de la providencia, los norteamericanos no entendieron la obra y sobre todo no comprendían que aquello pudiera ser gracioso. La obra es El canto de la cigarra, se puede encontrar en Iberlibro con facilidad en varias antologías y por separado de Alfonso Paso, y merece la pena leerla porque es una comedia muy graciosa, está bien, no llega a mi juicio al final de la cuerda o al vamos a contar mentiras o otra, pero es una comedia que está muy bien. Y claro, en Broadway sobre todo las críticas dicen que no entendían cuál era el elemento
elemento cómico de la obra. O sea, la idea de un personaje que decidía no trabajar, que iba apareciendo por allí la familia, pues la ex, los suegros, etcétera. Hombre, trabaja, y el otro no trabajaba, y encima decía que se fiaba en la providencia porque Dios proveerá. Pues no lo entendieron y fue un fracaso, fue un gran error, porque seguramente Paso hubieran acabado haciendo alguna versión en Hollywood del Vamos a contar mentiras sin ningún problema, que se adapta mucho más a gustos norteamericanos, pero el Canto de la cigarra no lo podían entender. Pero si es que es un país que está en contra de la holganza. Siempre lo ha estado, se fundó contra la holganza. Pero... Y claro, no lo podían entender. Y de hecho yo he hecho el experimento de contar a algún amigo norteamericano el argumento del Canto de la cigarra, y todos me miran con cara de estupor y siempre hacen la misma pregunta: ¿y dónde está lo cómico? Sí, ¿Qué sí. tiene de gracioso un vago, no? Sí. Pues, Where is the beef? Exactamente. Bueno, pero es que es muy difícil explicar eso también en España. Porque a los americanos eso de la ética del trabajo es verdad. No de trabajo, de matarse a trabajar. Tal vez por eso es un país rico. Pero la comedia es buena, y yo creo que, bueno, esta como otras comedias de Alfonso Paso, hay bastantes de ellas que han aguantado muy bien el paso del tiempo, pues como ha pasado con Miura o como ha pasado con Jardiel, y merece la pena leerla, pero quería subrayar esta porque es que no nos hay entienden. Que decir que hay un personaje en ese momento en el TVO que a mí me fascinaba, que era Bartolo As de los Vagos. Exactamente. Bartolo era un vago, pero no un vago cualquiera, era el as de los vagos. Y se las arreglaba, siempre aparecía igual, tumbado, con los ojos cerrados y aquí dos tetas. Es que estaba durmiendo. Y tenía éxito. Igual que tuvo un éxito tremendo Vázquez, que llevaba una vida absolutamente desordenada y irregular, cuando decidió crear un personaje que era el mismo, que era el tío Vázquez, al que perseguían todos porque no pagaba a nadie, los engañaba, y tuvo un éxito tremendo. ¿Y era él? Y era él. Sí, señor. Llegó a tener 11 hijos de 7 mujeres distintas. Caramba. Lo cual no está mal en la época de Franco, ¿eh? No. Oye, hay una película que hizo Segura, ¿no? Vamos, que actúa Segura como bastante aceptable. ¿Ah, sí? Recoge 2 o 3 episodios de la vida de Vázquez. La vida de Vázquez da para una serie de televisión, obviamente, ¿no? Pero claro, recoge algunos de los episodios, por ejemplo, cuando iba a la cárcel por hacer cheques sin fondo. Y claro, estas cosas tipo, no se contemplaban, no con se simpatía. veían bien. Y la película toca 3 o 4 episodios que están bien. Por ejemplo, cuando se encontró años después con Ibáñez en la Feria del Libro en las Ramblas, le saludó, le dio un abrazo, a ver cómo estás, no sé qué. Vázquez iba con una mulata que podía haber sido su nieta, y Ibáñez notó que no llevaba la cartera encima cuando se despidieron. Caramba. Murió de bastante edad, pero muy trabajado, además. Hombre, tanto, con lo que, en fin... Una pausa para hacer una recomendación a los oyentes. Atención, porque ahora con los calores salimos de noche. Dice, ¿has dejado cerrada la puerta? Y en ese momento, se te enciende la bombilla. ¿Y la ventana? Hay alarmas para puertas y ventanas en la tienda de Libertad Digital. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, Federico. Hoy tenemos por solo 15 euros la nueva alarma para puertas y ventanas. Un sencillo aparato que nos ayudará a sentirnos más protegidos en casa. Y además se instala en pocos segundos. Y solo hoy lo podrán adquirir con un 10% de descuento en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 91-567-1876. Entre en la tienda de libertaddigital.com y sorpréndase. Es radio. Hay gente que se... Bueno, Jorge Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Bueno, después del porón pompero... Qué gran año, 1961-62. El año del porón pompero, el año del contubernio de Múnich y el año que llega a España por primera vez a la Feria de Muestras de Barcelona un aparato, el modelo 1401, de una empresa que a lo mejor, dicha entera, su nombre no nos dice nada, International Business Machines, pero es IBM, el IBM 1401, el primer ordenador personal, entre comillas, porque era una máquina que no cabía en este estudio prácticamente, pero bueno, era el primer ordenador personal que pisaba suelo español y que procedía, como no podía ser de otro lugar, de Estados Unidos, donde se había empezado a desarrollar ese tipo de máquinas, hacía mucho, la verdad que hacía mucho. Hombre, si nos ponemos pedantes con la historia,
El origen de la informática está casi en los ábacos chinos, ¿no? Pero bueno, Sí. o después en las máquinas de calcular de Torres Quevedo. Eso iba a decir, de calcular y de jugar al ajedrez. Sí, sí. Sí. Pero realmente el origen de la informática tal y como la conocemos hoy es mucho más reciente, cuando un señor, Hermann Hollerith, en Estados Unidos, pues se hartó de que, por ejemplo, en el censo de la población de Estados Unidos, el censo de 1880 tardase 10 años en registrarse. En 1890 todavía no se conocía oficialmente cuál era la población de Estados Unidos. Inventó una máquina. Debo decir que ahora con todos los Pasa ordenadores similar, sí, es sigue verdad. sin saberse, pero... Inventó un aparatito que consistía en un tabulador que utilizaba las famosas tarjetas perforadas en las que se introducía mercurio. El mercurio se colaba por los agujeros, por las perforaciones de estas tarjetas, y con un sistema de resistencia eléctrica emitía unas señales que podían ser registradas en esa máquina y se acumulaba de esa manera cierto tipo de información, no mucha, pero alguna memoria. Estos tabuladores llegaron a España enseguida, a principios del siglo XX, 1910, 1915, y todavía hasta los años 70 había tabuladores de estos en España funcionando en algunas empresas pequeñas, en algunas Hombre, oficinas. lo ha contado Amando de Miguel Sí. en las primeras encuestas del informe FOESA, que es de esta época también. Sí. Bueno, pues que además lo traen a España los discípulos de Juan Linz, que era, entre ellos Amando, que era un español, pero que vivía en Norteamérica y que quería pues actualizar todo lo demoscópico, los estudios, las encuestas, también hacer un censo, porque España estaba cambiando a tal velocidad que tampoco sabías ya quién vivía, dónde, cuánta gente y cómo y de qué. Claro, el problema era que estas informaciones pues se podían acumular en muy poquito cantidad porque, claro, eran un aparato mecánico. Las tarjetas pues medían lo que medían, los aparatos medían lo que medían y no se podía multiplicar por 2 o por 3 o por 4, como eran las exigencias del crecimiento de la población, la cantidad de información acumulada. Hasta que llegaron los primeros ordenadores con relés, lo que llaman la primera generación de ordenadores ya electromecánicos, ya no son solamente mecánicos. En 1944 los fabrica Bell, la compañía Bell. 5 toneladas pesaba el primer ordenador de estos. Tenía 750.000 piezas distintas. Más que un Imaginémonos camión. lo que era para montar ese aparato. Qué Y barbaridad. 800 kilómetros de cable. Un solo ordenador de estos, de aquellos primeros con relé, que también llegó a España muy pronto. En 1945 se fabrica el primero en Estados Unidos. 5 años después, en 1950, llega al Consejo Superior de Investigaciones Científicas una máquina exactamente igual aquí a Madrid, dentro del Instituto Torres Quevedo, claro, no podía Claro, ser en lógico. otro lugar, y con sus toneladas y sus miles y miles de piezas. Esa es la primera generación de ordenadores que se instalan 2 o 3 más en España, no llega a instalarse mucho más, porque enseguida aparecen las válvulas de vacío, las mismas que las radios antiguas, que ya Sí. sustituyen a los relés, Lo que llamaban en la radio los bombillos. los bombillos, ese, pues eso mismo que permite acumular mayor cantidad de información, hasta 100 veces más de información. Por lo tanto, los ordenadores se pueden hacer un poco más pequeños, ya no pesan 5 toneladas, ya pesan solamente 1.000 kilos o sí, 1.200. una cosa o sea, así, con ya media tonelada. sí, ya no tienen 750.000 piezas, tienen 300.000, sigue siendo una máquina muy difícil de trasladar. Llega la primera a España en 1959, 1960, a Sevillana de Electricidad, y la segunda a Galerías Preciados. Son las dos grandes Que en máquinas. ese momento es con el Corte Inglés, pero ahí todavía eran 2 paisanos de origen asturiano, Pepín Fernández, es el que en ese momento parecía que se iba a llevar el gato al agua, luego no, luego fue el Corte Inglés. Estos aparatos eran capaces de realizar, por ejemplo, algunos problemas de física atómica o de física nuclear que hubiesen tardado 100 años en completarse de manera manual, pues lo podían realizar en 1 o 2 meses. O sea, estamos hablando de ordenadores que evidentemente todavía eran muy lentos. No existían todavía, por ejemplo, las tarjetas magnéticas, que luego dieron paso a los discos magnéticos, aquellos discos más grandes, cuadrados, y por lo tanto la información se seguía acumulando en tarjetas perforadas de cartón, o de papel, o algunas de un plástico muy especial. Las tarjetas magnéticas llegan en la tercera generación de ordenadores. Ya lo que sí se puede considerar por IBM el auténtico ordenador personal, un ordenador que ya era a lo mejor pues como media mesa de esta que tenemos delante, con un teclado gigantesco, Y con esas cintas esas que cintas hacían magnéticas que grababan. Sí. Y eso es lo que se presenta
para sorpresa de los ingenieros, en la Feria de Muestras de Barcelona de 1961, y esa es la primera vez que aparece este ordenador en España, que después fue cedido por IBM a la Universidad Complutense de Madrid, se pudo utilizar por primera vez para fines científicos, y luego ya las empresas más grandes, pues sobre todo las eléctricas, los grandes almacenes, claro, los bancos empezaron a instalar. En 1970, todavía en 1970, el 50% de todo el parque de ordenadores españoles estaba en Madrid. El 35% del resto estaba en Barcelona, y nos quedaba ese pequeño 15% distribuido sobre todo en bancos y cajas del norte de España. En Andalucía no había prácticamente máquinas de estas hasta muy entrados los años 70, porque eran unas máquinas todavía muy complicadas de instalar. Caras, no estaba clara la eficacia, era más la voluntad de modernizar, sí, que no la eficacia, ¿no? Y posteriormente, ya en 1971, es cuando se producen dos grandes inventos. Por un lado, el invento del lenguaje del ordenador personal, del PC que hoy conocemos, y después un señor que conocemos muy bien, que entonces era un joven melenudo en su garaje, Steve Jobs, inventa pues el Apple, el primer Apple, el Apple II, que es la primera máquina que realmente podemos considerar ordenador personal y que se puede poner en el despacho, en casa, encima de la mesa, que tiene un tamaño asequible y que además tiene una capacidad de memoria suficiente como para sustituir al resto de aparatos de los que hemos venido hablando. Pero de todas maneras, los tabuladores con tarjeta, las máquinas de escribir electromecánicas o luego electrónicas y las máquinas de escribir mecánicas directamente sobrevivieron hasta muy entrados los años 80 y casi los años 90, compitiendo 90, pues, de tú a tú con este tipo de máquinas. Por cierto, que ahora acabamos de tener la noticia recientemente de que la última empresa fabricante de máquinas de escribir mecánicas ha dejado de hacerlo, así que ahora sí que podemos decir que ha muerto ese aparato. Pero no para colección, porque lo que hay es, pues los que venden la Underwood. Yo tengo una Underwood que nunca sabré si es de verdad o falsa. Es más, prefiero no saberlo, la tengo de adorno en la biblioteca total, pero todo el mundo tiene sus manías. Yo conservo mi Olivetti Lettera, que es con las que escribí mi tesis, mi primer libro y tal. Y afortunadamente no consentí, por una vez admitieron, no consentí que la tirasen. Querían tirar. Es que ese tacto, ese sonido, eso no se la verdad es que es insoportable y es bastante fea. Pero bueno, es la mía. Y el papel de copia, cómo manchaba. Hombre, todo ese cómo te ponías. Los niños no conocen. Barro, decían, pero hombre, esos de... Uy, es verdad, Siempre igual. Uy, qué dura es la vida de... letrado. Pues hubo un ingeniero español, Joan Puigbo, que trabajó para Anaya y que fabricó en España un PC que, si hubiese sido, en vez de llamarse Joan Puigbo, se hubiese llamado Steve Jobs y hubiese trabajado para un garaje de su casa en California en vez de para Anaya, posiblemente habría sido el primer inventor del PC, porque lo hizo antes. Generó este aparato para Anaya antes que Steve Jobs fabricase el primer Apple. Pero ahí se quedó solamente en el uso privado de esta empresa y no fue mucho más allá. Bueno, pues... ¿qué hacemos? ¿Nos acercamos al Corte Inglés? Tienen todos los ordenadores, pero mejorados. Sí. Ya. Hombre, claro, ¿Estás constipadica? Un poquito, Pero, muy constipado. Mañana empieza además San Isidro, es que bueno... ¿No es hoy? No, mañana. Mañana martes. ¿No es hoy novillada? Sí, pero bueno, oficialmente la feria empieza mañana martes. Este fin de semana también ha habido corridas y por eso hacía frío todavía. Creo que fue un y tampoco hemos visto, notable. Efectivamente, no hemos visto demasiado. Pero bueno, vamos a hablar de deporte. Deporte en el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque tenemos grandes ofertas, las primeras marcas deportivas al alcance de todos: Nike, Adidas, Dunlop, Puma, Roxy, Boomerang, BH, Tijuana y Quicksilver. Hasta el 29 de mayo tienes muchísimas ofertas. Por ejemplo, las camisetas Puma de manga corta para hombre, una 19,90, si te llevas dos 24, pero es que si te llevas tres son 30 euros. Está estupendo. Está muy bien. También tenemos una bicicleta de montaña BH Zenith con cuadro de aluminio de triple conificado, suspensión delantera, frenos de disco hidráulicos. Antes costaba 1.199 euros y ahora la tienes por 899,90. Y también patines en línea Boomerang con rueda de 76 milímetros y bota semirrígida por 39,90 euros. Pues ya lo sabéis, ofertas deportivas en el Corte Inglés y las primeras marcas. Y también, bueno, pues seguimos patrocinando la Jornada Mundial de la Juventud. Pues me parece muy bien, gracias Elia. Son las 11, vamos a ir a las noticias, pero atención,
Porque después llega el doctor de la Morena, Enrique. No en voz, sino en viva efigie. Muy bien. Bien, y vamos a hablar de la amebiasis. ¿Qué es la amebiasis? La amebiasis es esa cosa que te da cuando estás en un país del tercer mundo y bebes agua y mueres. Tal vez sobrevivas, pero tú sientes que te mueres y te mueres con razón porque, bueno, aquello es una cosa tremenda. Bueno, esos son las amebas. Es que ha cogido unas amebas. ¿Y qué son las amebas? Dice el niño. Un momento. Vamos a ver en Libertad Digital lo que dice el doctor de la Morena. Bueno, pues la amebiasis. ¿Qué hay que hacer sobre todo para prevenir? Ahora que los españoles viajan mucho, es más, como sigamos así, vamos a tener que irnos todos, de manera que vamos a viajar mucho más. ¿Qué hay que hacer para combatir la amebiasis cuando vamos por ahí, por esos mundos de Dios? Bueno, pues después de las noticias. Es Radio.